Bendiciones y bienvenido a este último episodio de esta temporada. Hoy examinaremos uno de los libros más populares, si no es el más popular, que es el libro de los Salmos. La riqueza de los Salmos de este libro es invaluable y trata también varios temas y tiene diferentes clasificaciones, esto dependiendo de su análisis literario o el mensaje que transmite. Podemos encontrar diferentes tipos de salmos, por ejemplo, los salmos reales, súplicas, oraciones, lamentos individuales y de la comunidad, imprecatorios, mesiánicos y muchos otros. Pero los más populares, por ejemplo, en nuestras congregaciones, son los cánticos y los himnos. Sin embargo, hoy y en esta serie solamente vamos a examinar los que son salmos sapienciales, los cuales estos tienen un formato poético, pero al mismo tiempo son muy parecidos a los proverbios. A continuación vamos a explicar datos interesantes de estos salmos. Bueno, a través de la historia, los salmos han servido como fuente de inspiración para la comunidad cristiana y judía. Inclusive Jesús utilizó en múltiples ocasiones los salmos en su ministerio. Por ejemplo, cuando él se sintió tentado en el desierto, en el Sermón del Monte e inclusive en sus últimas palabras en la cruz. Los salmos también eran utilizados frecuentemente en el Templo de Jerusalén y desde entonces han sido parte importante de los cultos hasta el día de hoy. Se cree que la compilación de este libro fue hecha en Jerusalén después del exilio de Babilonia de los israelitas. Los salmos incorporan elementos de poesía hebrea, que es muy diferente a la poesía contemporánea. La diferencia es que la hebrea no rima y contiene además muchos paralelismos. Aquí quiero explicar qué es un paralelismo. Básicamente un paralelismo, con este ejemplo que voy a hacer, son dos textos que significan lo mismo pero están redactados de una forma diferente. Por ejemplo, tenemos aquí el primero que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Si vemos, habitará y morará son sinónimos. Asimismo, podríamos decir que tabernáculo y monte santo se podría interpretar como un sinónimo. Entonces, esto es un paralelismo. Dos textos que significan lo mismo, pero están redactados de una forma diferente. Como ya hemos venido estudiando a lo largo de esta serie, sapiencial significa de la sabiduría. Los salmos sapienciales son básicamente meditaciones de la naturaleza de la vida humana y otras acciones divinas. Nos invitan a tener conocimientos para llevar una vida llena de éxito y próspera, con buena salud, buena reputación, ayudando al prójimo y más cerca de Dios. Que esto me recuerda mucho a los proverbios, que los proverbios nos dan consejos muy sabios de cómo llevar una vida piadosa, ayudando al prójimo, cómo acercarnos más a Dios. Y aquí vamos a ver cuáles son los salmos identificados como sapienciales, y estos son: para saber cómo se explora un salmo sapiencial, vamos a examinar a fondo el Salmo 1, que dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos,
que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a analizar la estructura en 3 partes. Si vemos del versículo 1 al 3, habla de que el justo es bienaventurado, bienaventurado el justo. Aquí habla de todo esto enfocado al justo. Y la segunda parte habla de que no así los malos no son bienaventurados. Y al final, en el versículo 6, hay un resumen de todo, donde dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso es un resumen. Y en este salmo vemos un contraste entre la persona bienaventurada y la persona que anda robando, mintiendo y engañando. ¿Qué es bienaventurada? Esto significa ser una persona afortunada y feliz. Y aquí también me interesa recalcar qué significa, por ejemplo, escarnecedor, que es una persona que se burla del justo, lo tildan de tonto e ingenuo, que por aquí dice que ni estuvo en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es lo que dice. Entonces, eso es lo que significa escarnecedor, una persona que se burla del justo. Y la otra parte que dice que medita de día y de noche, recordemos lo que conlleva ser sabio en la Biblia, que no solo es intelectualmente, sino la práctica. ¿La práctica de qué? De la palabra de Dios. No solamente conocer qué significa la palabra de Dios, que hablamos tanto de contexto, qué significa, qué es un contexto, qué significa este versículo de la Biblia. No solamente eso, sino ser sabio también es poner en práctica lo que yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios, ponerlo en práctica en mi vida. Y pongamos especial atención en la parte o la forma poética del Salmo y que vemos como el versículo 6 se parece, en este caso que lo hablamos, se parece más a un proverbio que a un salmo. Pero la belleza poética, leyéndolo todo completo, es bastante inspiradora. Y en cuanto a la interpretación, al igual que los otros libros sapienciales, los salmos no están hechos para la enseñanza de doctrina o de ética, así como lo hemos recalcado anteriormente en los otros libros, en el de Proverbios, que no podemos interpretarlo de la misma forma que, por ejemplo, un libro de Romanos, aunque el libro de los Salmos es la palabra de Dios para nosotros, no nos representa leyes doctrinales específicas, sino que más bien estos son ejemplos acerca de cómo comunicarle a Dios nuestras más profundas emociones y necesidades. Por ejemplo, cuando el salmista clama angustiado, al inicio mencioné que habían salmos que representaban angustia, lamentos. Cuando un salmista clama angustiado y desesperado, la lección aquí no es que nosotros también tenemos que clamar angustiados y desesperados, sino más bien lo que nosotros debemos aprender es que cuando nosotros nos sentimos angustiados y desesperados como el salmista, también nosotros podemos suplicar a Dios como lo hizo este salmista. Vamos a leer detenidamente el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí quiero hablar de lo que significa habitar los hermanos juntos en armonía. David en este salmo se refería a los miembros del pueblo de Dios, no habitar en armonía con la gente externa a la iglesia, con la gente externa al pueblo de Dios, sino habitar en armonía
dentro del pueblo de Dios. No que no debamos hacerlo con la gente externa, porque Romanos, por ejemplo, 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí Dios nos invita a tener buenas y placenteras relaciones con todos. Pero en este caso, en el Salmo 133, David se refería a los miembros del pueblo, que debemos habitar juntos y en armonía. Y otra parte que dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. Aquí en el Medio Oriente de la antigüedad era común ungir la cabeza de una persona con aceite, como para darle una bienvenida. Esto era hecho para refrescar a la persona que venía llegando y para dar un olor de fragancia que provenía de los aceites perfumados. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Entre el pueblo de Dios, porque ya hablamos que esto se refería al pueblo de Dios, la unidad del pueblo de Dios refresca y crea una atmósfera placentera para todos. Por eso es que debemos estar unidos, y es como este aceite que se derramaba, con el que se ungía la cabeza, que refrescaba a la persona. Entonces esta unidad refresca y crea una atmósfera bonita en el pueblo de Dios. Después, más adelante, cuando dice como el rocío del Hermón, aquí David utiliza una segunda imagen para mostrarnos la maravillosa unidad que hay en medio de este pueblo de Dios, que es también como el rico rocío que cubre el monte de Hermón, haciéndolo verde y húmedo. Es casi un contraste completo con la sequía del desierto que presentaba Israel en algunas partes. Es decir, que la unidad entre el pueblo de Dios hace la vida floreciente y saludable. Entonces es por eso que debemos tener unidad. Vea qué bonito y qué importante que es analizar un texto, todo un capítulo, y analizar texto por texto qué es lo que significa. Al final vemos que dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dado que nosotros tenemos vida eterna con el pueblo de Dios, vuelvo a recalcar, tenemos vida eterna con el pueblo de Dios, debemos trabajar duro para disfrutar de la unidad con ellos ahora. Vendrá el momento en que las divisiones van a cesar completamente y la enemistad ya no será más. Y por eso es que nosotros debemos de trabajar y estar preparados para estar unidos y llevarnos bien. Entonces, para mí, la parte sapiencial está en esta parte donde dice: porque allí envía Jehová bendición. Esta es la parte que nos explica que si nosotros tenemos unidad, ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Entonces, ¿por qué quiero reflexionar en este salmo que nos habla de la unidad? Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, no podemos hablar en la calle de amor, de unidad, si nosotros no vivimos en amor y en unidad con los hermanos de la iglesia. Nos puso Dios en este mundo, en esta tierra, para llevar un mensaje de salvación, para llevar el mensaje de Cristo. Dice que debemos predicarle a toda criatura sin importar quién sea. Debemos de predicar, debemos de tratar de llevar a las personas a los pies de Cristo con nuestro mensaje, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en mi iglesia hay divisiones, si yo no me llevo bien con la persona que veo los domingos, si ni siquiera la quiero ver en persona, si yo peleo o si aquella persona pelea conmigo, aquí hay división en esta iglesia. Entonces, ¿cómo puedo llevar yo un mensaje de amor, un mensaje de unidad a las personas que no conocen a Cristo si yo no practico la unidad en mi iglesia? Entonces es momento, principalmente en la crisis mundial en la que estamos viviendo, en que la iglesia debe estar más unida que nunca. Es momento de ser ese cuerpo de Cristo que dice la palabra de Dios que debemos ser,
que dice que cuando un miembro se duele, todos se duelen, que cuando uno está feliz, todos estamos felices. Entonces es momento de que cuando yo me doy cuenta de que mi hermano, el de la iglesia, está pasando por una necesidad, es momento de que yo tome esa necesidad como mía. ¿Para qué? Para yo poder orar, no para yo deprimirme, no para yo pasar todos los días llorando, no, sino que si yo la tomo como mía, yo puedo orar por esa necesidad como si fuera mía. Yo puedo ayudar a mi hermano a orar, a mantenerse firme, a darle tal vez algo que necesite porque estamos unidos. Y yo lo hago como si fuera mi necesidad, porque la palabra de Dios nos invita a estar unidos, a habitar juntos y en armonía. Entonces, en este tiempo debemos de practicar la unidad como iglesia, debemos de practicar la unidad. Estamos ahorita muchas iglesias en el mundo haciendo cultos virtuales, enseñanzas virtuales, adoración, alabanza virtual, donde lo hacemos por medio de Facebook Live o otro medio. Y entonces queremos llegar a muchas personas y estamos llegando a personas que no son parte del cuerpo de la iglesia. Y estamos llegando a muchas personas. Pero queremos transmitir un mensaje. Pero si yo no estoy en unidad con mi hermano, ¿qué mensaje voy a transmitir? Si volvemos a la iglesia y vienen aquellas personas que disfrutaron de este culto, de esta alabanza virtual, de este mensaje virtual que se hizo el día domingo, y mañana nos volvemos a reunir y vienen estas personas, pero hay estas divisiones, yo que prediqué, yo que adoré a Dios por medio de ese culto virtual, ¿qué es lo que estoy reflejando? ¿Qué es lo que realmente estoy predicando? ¿Será que solamente está de esta boca hacia afuera? ¿O es realmente algo que yo estoy viviendo? Así que nosotros, los que tenemos la bonita oportunidad de hablarle a las personas de Cristo, de hablar del mensaje de Dios, de hablar de la palabra de Dios, debemos de vivirla, de practicarla. Y practicarla no es solamente no robando, no adulterando, no haciendo lo que comúnmente sabemos que es malo. Vivir la palabra de Dios es también vivir en unidad en la iglesia de Dios. Así que es momento de estar unidos como iglesia, porque la gloria que viene va a ser muy grande y buena. Pero si no nos unimos y mantenemos las divisiones en la iglesia, no sé qué es lo que vamos a ver. Entonces nosotros debemos estar preparados en unidad, porque estamos llegando a muchas personas de afuera que están deseosas de escuchar nuestros mensajes, que ha sido de bendición para ellos escuchar y ver los cultos y ver la alabanza y ver la adoración, ha sido de bendición para ellos, pero debemos estar preparados, unidos como nunca antes en nuestra congregación, porque el mensaje de Cristo va a salir de nuestra iglesia para afuera. Nuestro ejemplo va a ser visto por muchas personas. Hay muchas personas que van a querer ser como usted. Por eso usted debe de practicar la unidad, el amor. Por eso usted tiene que tratar de no pecar. No somos perfectos. Vivir bajo esta práctica o vivir practicando la palabra de Dios no es ser perfectos. Es tratar de vivirla. Pedir perdón todos los días a Dios por nuestros pecados. Tratar de hacer lo que nos dice la palabra de Dios que hagamos, como la unidad y el amor en la iglesia. Así que los invito a ustedes como iglesia que me están viendo ahorita, practiquemos la unidad. Si usted sabe que hay divisiones entre usted y otra persona, ore al Señor y pida al Señor perdón por esa desunión, por esa contienda, por ese pleito que ha habido entre usted y esa persona. Ore al Señor, porque a través también de esto empieza a llegar bendición de Dios, empieza a llegar bendición para su vida, en su trabajo, en su familia, en sus hijos. Debemos de practicar la unidad. Así que los invito a pedirle al Señor unidad, a pedirle perdón. Si usted ha causado la desunión, o si usted se ha visto afectado o ha estado dolido por algo que le hicieron alguna persona de la iglesia, entonces esto ha traído desunión.
Si usted también se ha sentido dolido por algo que le hicieron o por algo que le dijeron, pida igual perdón, porque el Señor nos manda a perdonarnos nuestras faltas, a exhortarnos y a perdonarnos y soportarnos entre nosotros. Así que lo invito a pedirle perdón al Señor y a decirle al Señor, Señor, ayúdame a estar en unidad con el cuerpo de Cristo, con tu cuerpo, con tu iglesia. Ayúdame a estar en unidad, porque yo quiero ser parte de este pueblo tuyo, porque yo quiero recibir bendición, porque yo quiero ver tu gloria. Los invito a estar unidos más que nunca como iglesia. Que Dios los bendiga y esperamos que este estudio de estos libros sapienciales hayan sido de bendición para su vida. Siempre es bueno aprender. Dijimos que la sabiduría no es mala. Es bueno ser sabio en muchos aspectos de la vida, no solamente en la palabra de Dios, en su campo, en su trabajo, en lo que usted haga. Es importante que usted conozca lo que usted hace. Pero yo los invito que si no ha visto los episodios anteriores, visite nuestro canal de YouTube, donde usted puede aprender más de estos libros sapienciales que han sido de bendición para nosotros. Es muy importante conocer cómo escudriñar la palabra de Dios. Es importante aprender que nosotros a veces somos muy dados a tomar versiculitos para mandar, para exhortar a veces a una persona, y en realidad hemos aprendido que nosotros no podemos tomar un pasaje bíblico sin conocer su contexto, sin conocer a quién va dirigido. Entonces los invitamos a eso, a aprender más de la palabra de Dios. Si a usted le gusta meditar en la palabra de Dios, hablarle a personas de la palabra de Dios, los invitamos a conocer, a adentrarse más en la palabra de Dios, a conocer el contexto que hemos hablado tanto en estos episodios, a conocer a quién va dirigido este texto que yo quiero compartir. Entonces los invitamos a hacerse sabios cada vez más, así como nosotros queremos serlo en la palabra de Dios y practicándolo todos los días, y vamos a venir con más series más adelante. Así que esperamos que haya sido de bendición y hayan aprendido bastante. Que Dios los bendiga.